Mis padres se saltaron mi boda porque me negué a hacerla, menos lujosa que la de mi hermana perfecta. Hola a todos. De pie, con mi vestido de novia y los dedos temblando contra la madera pintada de la puerta del jardín. Contengo la respiración mientras observo a través de la rendija las hileras de sillas blancas dispuestas sobre el césped esmeralda, y mi corazón se hunde al fijarse en los 2 asientos vacíos de la primera fila, adornados con cintas de satén y pequeños ramos de lirios, los lugares donde mis padres deberían estar sentados en este mismo instante. Detrás de mí se escuchan los murmullos de los invitados moviéndose en sus sillas, el susurro bajo que se propaga como onda sobre el agua quieta. ¿Dónde están sus padres? ¿Habrá pasado algo? Pensé que solo estaban llegando tarde. El cuarteto de cuerdas termina su pieza, las notas finales quedan suspendidas en el aire como una pregunta sin respuesta. Cierro los ojos, rogando que las lágrimas no caigan, no ahora, no después de haber pasado 40 minutos con este maquillaje. La voz de Van, suave y firme, me rescata del borde de la desesperación. Me giro y lo veo de pie, con su traje color carbón, los ojos azules llenos de una mezcla de preocupación y enojo que intenta ocultar por mi bien. Toma mi mano, y su pulgar traza pequeños círculos sobre mi piel. ¿No van a venir, verdad?, pregunta en voz baja. Fuerzo una sonrisa, sintiendo cómo se quiebra en los bordes. No hagamos esperar a nadie, respondo con un hilo de voz. La realización no me sorprende tanto como debería. He pasado toda una vida persiguiendo su aprobación, siempre en segundo lugar detrás de Morgan y su rostro perfecto estampado en las portadas de las revistas. Recuerdo cuando tenía 16 años y llegué a casa con la noticia de haber ganado la competencia estatal de informática. Mi padre levantó la vista del periódico, asintió levemente y dijo, «Eso es bonito, cariño». En la siguiente respiración, llamó a mi madre, «Carol, ¿viste el nuevo reportaje de Morgan en Vogue?» Lo habían puesto encima de la chimenea. Mi mirada siguió la suya hasta el marco brillante que mostraba la sonrisa impecable de mi hermana, mientras mi certificado terminaba en un cajón junto con todos los demás. Tal vez si soy lo suficientemente perfecta, hoy finalmente me verán, pensé entonces, el mismo deseo desesperado que he cargado desde niña. Incluso ahora, en mi boda, una parte de mí aún espera que irrumpan por las puertas con alguna explicación razonable, pero no lo harán, y lo sé. El padre de Evan aparece a nuestro lado, apuesto en su traje con un boutoniere que combina con las rosas del jardín que nos rodean. Sus ojos se deslizan hacia los asientos vacíos y luego vuelven a mí, amables pero sin lástima. Todo está listo cuando tú lo estés, dice en voz baja. Asiento, respiro hondo mientras Evan aprieta mi mano una vez antes de alejarse para ocupar su lugar en el altar. La señora Rhodes, mi futura suegra, se acerca con gracia, ajustando una flor en mi cabello con dedos suaves. Esta mujer, que ayer pasó todo el día organizando cada flor por sí misma, que coordinó con los proveedores mientras me preguntaba por mis postres favoritos, que me miró desde el primer día como si fuera alguien digna de su hijo. «Te ves preciosa, Lie», susurra, «realmente preciosa». El cuarteto de cuerdas inicia la marcha nupcial y las puertas del jardín se abren. Los 120 invitados se ponen de pie, girando para observarme mientras comienzo a caminar por el pasillo, sola, sin un padre que me entregue ni una madre secando lágrimas con un pañuelo. Pero ahí está Evan, esperándome con una sonrisa que siempre me ha hecho sentir encontrada y no perdida. La ceremonia pasa en un destello hasta que nos declaran marido y mujer, sellando nuestras promesas con un beso. Mientras los aplausos estallan a nuestro alrededor, nos volvemos hacia los invitados tomados de la mano, y por un momento casi olvido las sillas vacías. Hasta que comienza la recepción. «Damas y caballeros», anuncia el DJ, «es hora del baile entre el padre y la hija». Las palabras me golpean como un puñetazo. Me quedo inmóvil, la copa de champán a medio camino hacia mis labios, mientras el reflector recorre el salón buscando un baile que no sucederá. Un silencio aplastante se apodera del lugar. Siento cada mirada sobre mí, 100 expresiones de compasión que no deseo. Entonces, el padre de Evan da un paso al frente y extiende su mano hacia mí. «¿Puedo tener este honor, Lie?», pregunta con una amabilidad que casi me desarma. Coloco mi mano en la suya y él me conduce al centro de la pista. Mientras comenzamos a balancearnos al compás de la música, percibo a algunos invitados observándonos, unos secándose las lágrimas, otros sonriendo con aprobación. «Gracias», susurro, parpadeando rápido para mantener la compostura. «La familia no siempre es de sangre», dice él sencillamente, guiándome con un giro suave. La celebración continúa, se corta el pastel, se hacen brindis, y casi logro perderme en la alegría del momento, hasta que siento mi teléfono vibrar en el bolsillo oculto de mi vestido de novia. Me aparto discretamente para revisarlo y encuentro 3 mensajes de Morgan. El más reciente dice, «Mamá y papá están devastados».
¿No te aseguraste de que recibieran las invitaciones? ¿Cómo pudiste olvidar a tus propios padres? Algo frío y duro se forma en el fondo de mi estómago. Miro la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez hasta que se desdibujan. Están mintiendo. Yo misma envié las invitaciones, revisé el número de seguimiento, confirmé la entrega. Esto no tiene que ver con su imagen, sino con mi felicidad. Y la comprensión me inunda con una claridad abrumadora. Silencio mi teléfono y lo guardo de nuevo en el bolsillo de mi vestido. Cuando regreso a la recepción, capto fragmentos de conversaciones mientras paso entre grupos de invitados. Siempre se trata de Morgan. Mi tía Marie le dice a mi prima, ¿recuerdas la graduación de Lie en la secundaria? Se fueron temprano porque Morgan tenía una audición. Otra voz murmura, Carol y Daniel se preocupan más por las apariencias que por las relaciones reales. Alguien añade, siempre ha sido así, pobre chica, imagina no presentarte a la boda de tu hija. Siento la presencia de Evan antes de verlo, su mano encuentra la mía, como atraída por una fuerza invisible. No pregunta qué sucede, no necesita hacerlo. Lista para irnos, dice, asintiendo hacia la salida donde nos espera el coche decorado. Miro a mi alrededor, al lugar de la celebración, a su familia que me acogió sin dudar, a los amigos que vinieron a presenciar nuestro compromiso, al hermoso jardín donde me convertí en la señora Rhodes, a pesar de los asientos vacíos en la primera fila. Sí, respondo, sintiendo que algo se mueve dentro de mí, algo parecido a la determinación. Mientras corremos bajo una lluvia de pétalos de rosa hacia nuestro futuro, me hago una promesa silenciosa. Esta será la última vez que espere por personas que nunca tuvieron intención de aparecer. Días después, ya en la cocina de nuestro apartamento en Seattle, me quedo mirando mi teléfono. El resplandor de la luna de miel en Maui se ha desvanecido más rápido que mi bronceado. Han pasado 3 semanas desde la boda y no he sabido nada de mis padres. Por fin reúno el valor para llamarlos. Te olvidaste de invitarnos, dice mi madre con una voz fría y acosadora. Nunca recibimos la invitación, Lie. Mi mano tiembla mientras abro el portátil. Eso no es cierto, respondo. Envié las invitaciones por correo electrónico y por correo físico, tengo los comprobantes. No seas dramática, dice ella, con ese tono familiar de desdén que duele más de lo que debería después de 32 años de práctica. Abro el correo electrónico. Estoy viendo el comprobante ahora mismo. El mensaje fue entregado y abierto el 12 de marzo a las 9:47, y papá incluso respondió, gracias por avisarnos. Silencio. Bueno, a veces estos sistemas cometen errores, balbucea ella. Y la información de seguimiento muestra que la invitación física fue entregada en su buzón el 10 de marzo, tengo el número de confirmación. Quizás no nos sentíamos bien, su tono cambia con rapidez a una inocencia herida tan ensayada que casi pasa desapercibida. ¿Sabes lo ocupados que estamos con la carrera de Morgan, que vuelve a despegar? Tal vez no dejaste claro lo importante que era. La revelación me golpea como un trueno, no están protegiendo nuestra relación, están protegiendo su imagen. Eligieron no asistir a la boda de su hija mayor y ahora están reescribiendo la historia para culparme a mí. Siempre eres tan dramática con todo, añade ella, llenando el silencio con su voz. Tengo que irme, digo en voz baja, y cuelgo antes de que pueda responder. Me quedo sentada en la encimera de la cocina, desplazándome por los mensajes de los últimos meses. Los patrones emergen con dolorosa claridad ahora que los busco. Las culpas de mamá cada vez que mencionaba la boda, las excusas vagas de papá sobre revisar calendarios, el silencio conveniente a medida que se acercaba la fecha. El mensaje de Morgan la noche antes de mi boda se repite en mi mente. Asegúrate de tomarte fotos con la familia de papá, son conexiones importantes para cuando lance mi marca de estilo de vida el próximo año. Ni una palabra sobre mí, ni un solo deseo de felicidad por mi matrimonio. Mi teléfono vibra con un nuevo mensaje suyo. Ahora mamá está llorando por tu llamada, ¿por qué siempre tienes que hacer sufrir a todos? Otro mensaje le sigue. Algunos familiares están haciendo preguntas sobre la boda. Tienes que decirles que olvidaste enviar las invitaciones a mamá y papá. Este drama familiar es lo último que necesito con mi boda acercándose. Mis dedos se detienen sobre el teclado. La boda de Morgan, por supuesto. No pudieron asistir a la mía porque habría hecho que la suya pareciera menos especial. Su prometido, un empresario famoso, le propuso matrimonio el mes pasado. Su anuncio de compromiso fue cuidadosamente programado justo después de mi luna de miel. El correo de papá llegó poco después. Tu madre está muy dolida por tus acusaciones. La lealtad familiar significa apoyarse, no atacarse. Piensa en cómo esto afecta los planes de boda de Morgan. 3 antagonistas, perfectamente alineados contra mí, mamá con su culpa como arma,
Morgan defendiendo la imagen familiar, y papá respaldando a ambas mientras finge ser el razonable. Miro a mi alrededor, al apartamento que Evan y yo compartimos, a las fotos de la boda que acabamos de colgar en las paredes, nosotros riendo con sus padres, bailando con su padre, cortando el pastel rodeados de amigos. La alegría irradia de cada imagen, pero también hay un vacío, la ausencia evidente de mi familia. Durante 32 años he estado persiguiendo una aprobación que nunca iba a llegar. Las lágrimas caen por mi rostro mientras observo una foto en particular, yo, con mi vestido de novia, mirando por encima del hombro con una sonrisa que intentaba tan desesperadamente ocultar un corazón roto. No oigo a Evan entrar, solo me doy cuenta de su presencia cuando se arrodilla a mi lado, su mano cálida sobre mi rodilla. ¿Qué necesitas?, pregunta simplemente, con sus ojos azules llenos de preocupación. La claridad de su pregunta rompe algo dentro de mí, no fue qué pasa, ni por qué lloras, sino que necesitas, como si mis necesidades importaran por fin. Necesito dejar de fingir que les importa mi felicidad, respondo, con una voz más firme de lo que esperaba. Él asiente, sin palabras vacías ni intentos de consolar o minimizar, solo presencia. Me seco las lágrimas y abro un nuevo documento en mi portátil. Voy a hacer un registro de todo, murmuro. Reúno los comprobantes de las invitaciones, los números de seguimiento, los mensajes de texto, los correos electrónicos, todo, línea por línea, fecha por fecha. Creo una cronología detallada de cada intento de comunicación antes de la boda, cada llamada registrada, cada mensaje guardado, cada respuesta documentada. La evidencia forma un patrón innegable de evitación deliberada, seguida por una manipulación calculada. ¿Qué harás con eso?, pregunta Evan, acercándome una taza de té. Voy a decir la verdad, respondo con serenidad, sin rabia, solo con claridad. Escribo el correo cuidadosamente, adjuntando las pruebas pertinentes sin añadir comentarios. Mi mensaje es simple: mamá, papá, les adjunto la documentación que demuestra que recibieron tanto la invitación electrónica como la física a nuestra boda. Eligieron no asistir. No participaré en fingir lo contrario. Esto no se trata de culpas, sino de reconocer la realidad para poder avanzar honestamente, si eso es lo que desean. Haz lo que debas, Lie, dice Van, y antes de dejar que la duda se infiltre, presiono enviar. 10 minutos después, suena mi teléfono. No son mis padres, sino la señora Rhodes. Vi lo que les escribiste, dice sin rodeos. Morgan me copió el correo, pensando que me horrorizaría tu ataque a la familia. Mi estómago se contrae, pero antes de que pueda responder, ella continúa con voz suave: estoy orgullosa de ti, Lie. Defenderte a ti misma no es atacar a nadie. Ya era hora de que alguien en esa familia valorara la verdad más que las apariencias. Siento como una calidez expande en mi pecho ante sus palabras. Evan se sienta a mi lado en el sofá, su hombro rozando el mío. Tu verdad importa más que su comodidad, dice en voz baja. Me apoyo en él, sintiendo como el peso en mis hombros comienza a disiparse. Al día siguiente, en la empresa de software, una compañera comenta que me nota diferente, más centrada, más presente. Me doy cuenta de que no he revisado el teléfono en toda la mañana, ninguna llamada, ningún mensaje de mis padres. Es una pequeña victoria, pero la sensación de libertad de no buscar su aprobación constante se siente monumental. Camino de regreso a mi escritorio con la cabeza en alto. Por primera vez, no estoy esperando a personas que nunca planean aparecer. 3 días después, mi teléfono vibra por tercera vez en una hora. Sé perfectamente quién es sin mirar, pero igual bajo la vista: Morgan. No puedes arruinar mi boda solo porque estás insegura. Mamá y papá están destrozados. Arregla esto. Dejo el teléfono boca abajo sobre el escritorio, respiro hondo y trato de concentrarme en el código frente a mí. El ritmo familiar de la programación, que normalmente me calma, hoy no funciona. Mis dedos tiemblan sobre el teclado antes de obligarlos a moverse. ¿Todo bien?, pregunta mi compañera, mirándome con preocupación. Cosas de familia, respondo, y la palabra suena hueca incluso para mí. El teléfono vuelve a iluminarse, pero esta vez no es Morgan, sino mi tía Marie. Lie, cariño, dice con tono dulce, tu madre me llamó llorando. Dice que te niegas a admitir que olvidaste enviar la invitación. No podrías disculparte por el malentendido. Cierro los ojos, imaginando a mi madre al teléfono, su voz temblando con emoción ensayada mientras teje su versión de la historia para cada pariente dispuesto a escuchar. La imagen arde detrás de mis párpados. Cuando llego a casa, Evan ya está allí. Su rostro se ensombrece al ver mi expresión. Tu padre me envió un correo, dice, girando su portátil hacia mí. Al parecer,
debo entender la importancia de la lealtad familiar. Leo el mensaje de Daniel, cada palabra impregnada de culpa calculada. Como esposo de Lie, deberías ayudarla a entrar en razón. La familia es todo lo que tenemos en este mundo. Su comportamiento está causando un inmenso dolor a tu suegra. Han estado llamando a todos, digo, dejándome caer en el sofá. 3 primos me dejaron mensajes hoy, incluso mi amiga del instituto, Sarah, de alguna manera se vio involucrada. Evan se sienta junto a mí, su calor contrastando con el nudo helado que se forma en mi estómago. Están intensificando la presión porque ya no sigue su juego, dice con calma. Mi teléfono vuelve a vibrar, número desconocido. Lie, soy Morgan. Como me bloqueaste, tuve que usar el teléfono de Ryan. Deja de ser infantil. Cuelgo sin responder, pero las llamadas continúan, números distintos cada vez, siempre la voz de Morgan al otro lado. Finalmente apago el teléfono por completo. El silencio que sigue es un alivio momentáneo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Digo más tarde esa noche, mientras Evan y yo comemos comida para llevar en la encimera de la cocina. Sigo esperando sentirme culpable, pero en lugar de eso solo siento calma, como si finalmente los viera con claridad. Evan asiente, reflexionando. ¿Qué cambió? Pregunta, y la pregunta me hace detenerme, el tenedor suspendido a medio camino hacia mis labios. Creo que saber que tengo opciones que no pueden quitarme, respondo, haciendo un gesto alrededor de nuestro apartamento. Mi trabajo me paga 96,000 al año, tengo pruebas de que mintieron, y te tengo a ti. Por primera vez, no necesito su aprobación para sobrevivir. Cuando mi teléfono se enciende a la mañana siguiente, hay 17 mensajes nuevos. Uno me llama la atención de inmediato, es de Evan. Revisa tu correo, dice. Morgan me escribió. El mensaje que ella le envió me hace hervir la sangre. Deberías ayudar a Lie a comportarse mejor. Hacer conexiones con una familia exitosa podría beneficiar tu carrera. Debajo aparece la respuesta de Evan, solo me importa la felicidad de Lie, no su valor de conexión. El orgullo hincha mi pecho, desplazando momentáneamente la ira. Este hombre me ve como una persona, no como una pieza de ajedrez, defiende mi valor sin vacilar. Los mensajes de Morgan se vuelven cada vez más frenéticos. Esto es ridículo. Está destrozando a la familia. Nuestra madre está devastada. Tu lealtad debería ser hacia la armonía familiar, no hacia sus berrinches. Después del 5º mensaje, hay uno final de Evan, vamos a bloquear este número. No vuelvas a contactarnos. La bloqueé, dice Evan cuando levanto la vista de mi teléfono. ¿Está bien? Más que bien, respondo, sintiendo como un peso se desprende de mis hombros. Es perfecto. Esa noche, la madre de Evan llama. Mi estómago se tensa automáticamente, esperando más presión. Lie, cariño, dice la señora Rhodes con voz serena pero preocupada, recibí un mensaje muy extraño de tu hermana. Algo sobre tu inestabilidad psicológica. Te lo reenvío ahora. El mensaje llega junto con su comentario, basura. Tú y Evan vengan esta noche a cenar. Haré pastel de carne. La cena en casa de los Rhodes se siente como entrar en otra dimensión. No hay que andar con cuidado, no hay críticas veladas ni comparaciones. Solo conversación fácil, interés genuino en nuestras vidas y suficiente pastel de carne para alimentar a un ejército. ¿Más puré de patatas, Lie?, pregunta el señor Rhodes, pasándome el cuenco antes de que lo pida. Escuché que te asignaron ese nuevo proyecto en el trabajo, el del sistema de seguridad, ¿verdad? El simple reconocimiento de mi carrera, algo que mis padres jamás hicieron, me provoca un nudo inesperado en la garganta. Cuéntanos más, anima la señora Rhodes, rellenándome el vaso de agua. Evan dice que ahora diriges el equipo. Mientras explico el proyecto, ambos me escuchan con atención, haciendo preguntas interesantes. Nadie cambia de tema para hablar de alguien más importante, nadie mira el reloj con impaciencia. Me tratan como si, así es como se supone que debe sentirse una familia. 2 días después, mi teléfono suena con el número de mi tía Marie. Lie, quería hablar contigo sobre la boda de Morgan, dice. Tu madre afirma que los excluiste deliberadamente de la tuya y que ahora te niegas a asistir a la de Morgan por despecho. Respiro hondo. Tía Marie, tengo los comprobantes de las invitaciones. ¿Quieres verlos? El silencio se extiende al otro lado de la línea. ¿Qué comprobantes?, pregunta finalmente. Confirmación del correo electrónico, que fue abierto. Seguimiento postal mostrando la entrega de la invitación física. Mensajes de texto donde confirmé que la recibieron. Mi voz se mantiene firme mientras adjunto los archivos a un correo. Te los estoy enviando ahora.
El sonido agudo de su respiración me dice que los está viendo. Oh, Lie, ellos nos dijeron que te habías olvidado. Eligieron no venir, tía Marie. Como siempre han elegido a Morgan por encima de mí toda la vida. Más silencio. Luego, en un susurro, te juro que Carol me lo aseguró. Te creo, Lie. Lo siento tanto. Esa noche creo un mensaje grupal con todos los familiares que se han puesto en contacto conmigo sobre el asunto. Adjunto todas las pruebas, confirmaciones de entrega, recibos de correos abiertos, capturas de mensajes. Sin comentario alguno. En cuestión de horas, mi teléfono explota con respuestas. No tenía idea, Lie. Tu madre nos contó una historia completamente diferente. No iremos a la boda de Morgan después de todo. Carol y Daniel te deben una disculpa. Me siento en el balcón, observando las luces de Seattle reflejarse sobre el agua mientras los mensajes siguen llegando. Evan se une a mí, colocando una taza de té caliente en mis manos. ¿Estás bien?, pregunta. Miro mi teléfono justo cuando llega otro mensaje. Es Morgan, de algún número nuevo. ¿Qué has hecho? 3 tías y el tío Jem acaban de cancelar. Mamá está histérica. Por primera vez desde el día de mi boda, siento una sonrisa extenderse en mi rostro. No es felicidad, exactamente, sino algo distinto, liberación, quizás. El conocimiento de que la verdad por fin está rompiendo décadas de mentiras cuidadosamente construidas. No hice nada, le digo a Evan, apoyando la cabeza en su hombro, excepto dejar de fingir. En la pantalla, aparece otra notificación. Sigo esperando sentirme culpable, pero en cambio solo siento calma, como si por fin los viera con nitidez. Evan asiente, lo medita y pregunta, ¿qué cambió? La pregunta me detiene con el tenedor a medio camino hacia los labios y respondo, creo que saber que tengo opciones que no pueden quitarme. Señalo nuestro apartamento. Mi trabajo me paga 96,000 al año. Tengo pruebas de que mintieron, y te tengo a ti. Por primera vez no necesito su aprobación para sobrevivir. Cuando mi teléfono se enciende por la mañana hay 17 mensajes nuevos y uno me llama la atención de inmediato, de Evan. Revisa tu correo. Morgan me escribió. El mensaje que ella le envió me hace hervir la sangre. Deberías ayudar a Lie a comportarse mejor. Conectar con familia exitosa podría beneficiar tu carrera. Debajo aparece la respuesta de Evan, solo me importa la felicidad de Lie, no su valor de contactos. El orgullo me hincha el pecho y desplaza la ira por un instante. Este hombre me ve como persona, no como una pieza, y defiende mi valía sin vacilar. Las réplicas de Morgan se vuelven frenéticas. Esto es ridículo, está destrozando a la familia, nuestra madre está devastada, tu lealtad debe ser con la armonía familiar y no con sus berrinches. Tras el quinto mensaje llega el final de Evan, vamos a bloquear este número. No vuelvas a contactarnos. La bloqueé, dice cuando alzo la vista del móvil, ¿está bien? Más que bien, respondo, sintiendo como se me aligera el peso de los hombros, es perfecto. Esa tarde llama la madre de Evan, mi estómago se tensa por reflejo, esperando más presión. Lie, cariño, dice la señora Rhodes con voz tranquila pero preocupada, recibí un texto rarísimo de tu hermana, algo sobre tu inestabilidad psicológica, te lo reenvío ahora. Llega la captura con su comentario, basura. Vengan esta noche, haré pastel de carne. La cena en casa de los Rhodes es como entrar en otra dimensión. No hay que andar sobre cáscaras de huevo, no hay críticas veladas ni competencias. Solo conversación fácil, interés genuino por nuestras vidas y suficiente pastel de carne para un ejército. ¿Más patatas, Lie?, pregunta el señor Rhodes, pasándome el bol sin que lo pida. Escuché que te asignaron un proyecto nuevo, el diseño del sistema de seguridad, ¿no? El mero reconocimiento de mi carrera, algo que mis padres jamás lograron, me forma un nudo inesperado en la garganta. Cuéntanos más, anima la señora Rhodes, rellenando mi vaso. Evan dice que diriges el equipo ahora. Mientras explico, escuchan con atención y preguntan con criterio. Nadie cambia de tema para hablar de alguien más importante, nadie mira el reloj, me tratan como si, así es como se supone que se siente una familia. 2 días después suena el número de mi tía Marie. Lie, quería hablar de la boda de Morgan, dice, tu madre asegura que los excluiste a propósito de la tuya y que ahora te niegas a ir a la de Morgan por despecho. Respiro hondo, tía, tengo los comprobantes de las invitaciones, ¿quieres verlos? Se hace el silencio. ¿Qué comprobantes? Confirmación del correo electrónico abierto, seguimiento postal de la entrega de la invitación en papel, mensajes donde confirmé que la recibieron. Mantengo la voz firme mientras adjunto los archivos, te los envío ahora. Escucho su bocanada de aire, ay, Lie, nos dijeron que te habías olvidado.
Eligieron no venir, tía Marie, igual que han elegido a Morgan por encima de mí toda la vida. Otro silencio, y luego, te juro que Carol me lo aseguró. Te creo, Lie. Lo siento tanto. Esa noche creo un chat grupal con todos los familiares que me han escrito por el asunto y adjunto todas las pruebas, confirmaciones de entrega, registros de apertura, textos, sin comentario alguno. En horas, mi teléfono estalla con respuestas, no tenía idea, Lie. Tu madre nos contó otra historia. No asistiremos a la boda de Morgan, después de todo. Carol y Daniel te deben una disculpa. Me siento en el balcón a mirar las luces de Seattle sobre el agua mientras siguen llegando mensajes. Evan se sienta a mi lado y me coloca una taza caliente entre las manos. ¿Estás bien?, pregunta. Miro el móvil justo cuando entra otro texto. Morgan, desde otro número. ¿Qué has hecho? 3 días y el tío Jem acaban de cancelar. Mamá está histérica. Por primera vez desde mi boda, una sonrisa se me extiende por la cara. No es exactamente felicidad, es otra cosa, quizá liberación, el saber que la verdad por fin rompe décadas de mentiras cuidadosamente construidas. No hice nada, le digo a Evan, recostando la cabeza en su hombro, salvo dejar de fingir. En la pantalla aparece otra notificación. La boda de Morgan se ha pospuesto por problemas con el lugar. No necesito ser ingeniera de software para descifrar ese mensaje de error. Bebo un sorbo de té y contemplo como la imagen cuidadosamente construida por mis padres se desploma como un castillo de naipes, sin que yo mueva un dedo. Mi teléfono vibra por tercera vez en la mañana. Miro cómo se ilumina con el nombre de Morgan y se apaga de nuevo cuando lo dejo sin tocar sobre el escritorio. La lluvia de Seattle repiquetea en la ventana de mi oficina con una percusión suave que ahoga el zumbido de los ordenadores a mi alrededor. Han pasado 3 meses desde que envié aquel correo con los comprobantes de las invitaciones a toda la familia. 3 meses de silencio cuidadosamente elegido. Lie, aparece mi supervisor, Jared, en la entrada de mi cubículo con una carpeta manila. La propuesta del proyecto Henderson está excelente. Al equipo ejecutivo le impresionaron tus soluciones para las vulnerabilidades de seguridad. Sonrío, una satisfacción serena se me expande por dentro. Gracias, Jared. Quería asegurarme de cubrir todos los puntos débiles antes de la implementación. Valió la pena, dice, dejando la carpeta. Te nombran desarrolladora líder de la siguiente fase, y además un aumento del 15%. Enhorabuena. Cuando se va, abro la carpeta y encuentro la carta oficial de oferta, la promoción por la que he trabajado 18 meses. Paso los dedos por la cifra del salario, $110,400. Más que la validación, agradezco el momento. Prueba de que alejarme del drama familiar me permite centrarme en lo que construye mi vida, no en lo que la drena. Mi teléfono vibra de nuevo, es Evan. Cena con Jake y Sarah esta noche. Encontraron una nueva ruta de senderismo cerca de Snoqualmie y quieren contarnos. Tecleo rápido. Perfecto. Me ascendieron. Su respuesta llega al instante, jamás lo dudé. Hagámoslo cena de celebración. No pasa desapercibido el contraste. Como algunos celebran tu éxito mientras otros solo exigen tu atención cuando les sirve para su narrativa. Silencio sin dudar la siguiente llamada entrante de Morgan. Más tarde, compartiendo vino con los amigos y planeando caminatas para el fin de semana, noto que algo ha cambiado en mí. El dolor constante de la decepción parental se ha apagado hasta quedar como un rumor de fondo y, en su lugar, están los retos de código, las rutas de montaña, las conversaciones de cena, la risa de Evan al otro lado de la mesa. Una paz construida no desde el perdón, sino desde elegir dónde pertenece mi energía. A la mañana siguiente llega una sorpresa incómoda. Suena el teléfono de oficina, una extensión que casi no uso. Desarrollo de software. Habla Leo Rhodes. Lie, gracias a Dios que te encuentro. La voz de mi madre suena hueca a través de la línea. ¿Por qué no has contestado? Tu padre y yo estamos preocupadísimos. Me incorporo en la silla, miro de reojo la puerta cerrada. Estoy trabajando, mamá, ahora no puedo hablar. Ajá, ¿cuándo puedes? Esto ya duró demasiado. La boda de tu hermana es en 3 semanas y hay problemas serios con la lista de invitados. Varios familiares están rechazando por esta situación que has creado. Siento el viejo peso de la culpa querer posarse en mis hombros y me lo sacudo. Eso no es mi responsabilidad. Claro que lo es. Estás destrozando a esta familia. Tu padre está devastado. Su voz se quiebra con emoción ensayada. Te mandó un correo ayer. ¿Lo leíste? No lo había hecho. Al ver el asunto, obligaciones y responsabilidades familiares, lo archivé con los demás. Lo leeré después, digo serena, tengo que volver al trabajo ahora. No puedes simplemente. Adiós, mamá, cuelgo, sorprendida de lo poco que ya me afectan sus palabras.
Reviso el correo de la empresa y encuentro un mensaje de la tía Marie que me hace parar. Lie, quería avisarte. La boda de Morgan se ha pospuesto por problemas con el lugar. La razón real, la mitad de la lista rechazó al enterarse de lo que pasó con tu boda. Yo soy una de ellas. Debí defenderte hace años. Siento haber tardado tanto en ver lo que estaba ocurriendo. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Con cariño, tía Marie. Esa tarde lo llevo a terapia, sentada en el sofá azul frente a la doctora Warner, que me ha ayudado a navegar las secuelas estos últimos 4 meses. ¿Qué significa que no sienta nada por los problemas de su boda? Pregunto, mirando el helecho en la repisa. ¿No debería sentir algo, vindicación, tristeza, lo que sea? La doctora me observa con atención. Lo que describe suena a desapego emocional, una protección natural tras años de que desestimaran tus sentimientos. Cuéntame qué has comprendido desde que empezamos. Pienso con cuidado en su pregunta. Nunca fui el problema, digo despacio, solo fui un inconveniente para su narrativa, la hija tranquila y práctica que no encajaba en la imagen perfecta de familia que querían mostrar. Nada de lo que hubiera hecho habría cambiado eso, y saberlo ahora, es liberador, admito, sintiendo que por fin pongo en palabras un peso que he cargado toda mi vida. Siempre creí que si me esforzaba más o era más perfecta, algún día me verían. Pero eso nunca iba a pasar. Al salir de terapia, la brisa de primavera me envuelve como un abrazo suave. Entiendo que alejarse no es debilidad, a veces es la respuesta más fuerte para quienes se niegan a verte tal como eres. La paz dura exactamente 16 días, hasta que un mensaje de voz de mi madre rompe el silencio. Lie, por favor, estás destrozando el corazón de tu padre con esta actitud. Morgan tuvo que posponer su boda otra vez, y la gente hace preguntas que no sabemos responder. Llámanos, cariño, podemos resolver esto como familia. Borro el mensaje y abro el portátil. Hay un correo nuevo de Morgan con el asunto, fotos del anuncio de boda y varios archivos adjuntos. La curiosidad me vence. Las imágenes muestran a Morgan y su prometido en un jardín con senderos de piedra, rosales trepando pérgolas, luz suave y colores en tonos cálidos. La composición, la iluminación, la paleta, todo me resulta dolorosamente familiar. Han recreado nuestra estética de boda, hasta el más mínimo detalle. Bajo las fotos, su mensaje es breve. ¿Qué te parece? Mamá dice que estas quedaron mejor que las tuyas. Cierro el portátil sin responder. 2 días después llega una carta certificada de mi padre. Su caligrafía formal en el sobre ya dice suficiente antes de abrirlo. Lie, tu continuo silencio es inaceptable. Como tu padre, exijo una explicación en persona. Sea cual sea la ofensa imaginaria que crees que cometimos, no justifica destruir esta familia en un momento que debería ser de alegría. Tu comportamiento ha afectado gravemente el día especial de Morgan. Lo mínimo que puedes hacer es reunirte con nosotros para discutir tu regreso a la familia antes de que se cause más daño. Tu madre y yo esperamos tu respuesta esta semana. Papá. Doblo la carta con cuidado y la coloco en el archivo donde guardo todas las comunicaciones familiares, pruebas documentadas de un patrón de toda una vida. La última tentativa llega una semana antes de la nueva fecha de la boda de Morgan. Un sobrecolor crema con un cheque por $2,000 y una nota escrita por mi hermana, para tu vestido y gastos de viaje. Mamá y papá dirán que tuviste un conflicto de agenda. Por favor, solo ven y sonríe para las fotos, por la imagen familiar. Miro el cheque y siento una calma extraña apoderarse de mí. Finalmente han mostrado su verdadera mano, no valoran mi presencia, solo la apariencia de unidad que puedan exhibir ante los demás. Esa noche escribo una breve nota en mi propio papel de cartas y la guardo junto con el cheque sin cobrar. Mi presencia no está a la venta. Lie. Evan deja caer el sobre en el buzón y me toma la mano. ¿Estás bien?, pregunta. Mejor que bien, respondo, y lo digo en serio. La noticia se esparce pronto entre la familia. Tía Marie me llama para contarme que la hermana de mamá finalmente la confrontó por su trato hacia mí, tras años de silencio cómplice. El prometido de Morgan ha empezado a hacer preguntas incómodas sobre la dinámica familiar después de presenciar su colapso emocional por mi respuesta. Ahora están peleando entre ellos, dice tía Marie. Carol culpa a Daniel por dejar que esto llegara tan lejos, y Morgan está furiosa con ambos por arruinar sus planes de boda. Es como ver un castillo de naipes desmoronarse. ¿Vas a ir a la boda?, pregunto. No, cariño, responde con voz suave, hay cosas más importantes que mantener las apariencias. Debería haberlo aprendido hace mucho. Cuelgo sin sentir triunfo ni satisfacción, solo una certeza tranquila. Estoy exactamente donde debo estar, construyendo una vida donde mi valor no depende de cuánto encaje en la historia de otros. La invitación de boda de Morgan descansa en la encimera,
sus letras doradas brillando con la luz de la mañana. Faltan 3 días para el gran día y la presión alcanza su punto máximo. Mi teléfono vibra con el tercer mensaje de Carol del día. Lo abro con desgana. Lie, por favor, solo ven. Olvidemos todo lo que pasó. Morgan merece tener a su hermana allí. Dejo el teléfono boca abajo, la mandíbula tensa. Ayer fue otra tía quien me llamó, iniciando la charla con un tono casual antes de dirigirla inevitablemente hacia. Tu madre me pidió que hablara contigo. Y el día anterior, Daniel dejó un mensaje de voz ofreciendo acompañar a sus 2 hijas al altar, como si eso borrara su ausencia en mi propia boda. Incluso Morgan me había escrito la semana pasada. Tu ausencia sería cruel con todos los que nos aman. No castigues a toda la familia. Cruel, como si yo fuera la villana de esta historia. El timbre suena. Abro la puerta y me encuentro con un mensajero que sostiene un sobre. La dirección del remitente muestra el despacho de abogados de mi padre. Dentro hay una carta formal y fría. Considera cómo las conexiones familiares pueden beneficiar tu carrera. La industria tecnológica valora el networking. La familia del prometido de Morgan tiene influencias que podrían ayudarte a avanzar. Romper esos lazos ahora podría tener consecuencias a largo plazo. La amenaza no es sutil. Arrugo el papel y lo arrojo al contenedor de reciclaje. Mi portátil emite un sonido, una nueva notificación de correo electrónico. Es de Morgan. El asunto dice mi versión de la historia. La vista previa muestra la primera línea. He redactado una publicación explicando por qué mi hermana abandonó a nuestra familia antes de compartirla públicamente. Cierro el portátil de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. ¿En qué momento llegaron a este punto de desesperación? Mi teléfono vibra de nuevo, es un primo con el que apenas hablo. Tu madre dice que tenemos que elegir bandos. Esto está destrozando a todos. 1 hora después, Carol en persona. Contesto contra mi propio juicio. Lie, su voz suena tensa, controlada, esto ha ido demasiado lejos. Ven a la boda o deja de considerarte parte de esta familia. La ironía casi me hace reír. ¿Cuándo me han tratado como si realmente perteneciera a esta familia? Cuelga sin responder. Más tarde esa noche, me encuentro revisando viejas fotos familiares. Hay una del cumpleaños número 16 de Morgan, ella en el centro, soplando las velas, mientras yo aparezco al borde del encuadre, medio cortada. Otra de mi graduación universitaria. Se fueron temprano porque Morgan tenía una audición para modelaje. Un patrón, repetido durante décadas. ¿Estás bien?, pregunté Van, encontrándome rodeada de fotos. ¿Problemas? ¿Estoy siendo demasiado dura?, pregunto con voz baja. Él se sienta a mi lado, toma una de las fotos de mis manos, la de las sillas vacías en nuestra boda. Se saltaron nuestra boda, Lie. Las acciones tienen consecuencias, dice con suavidad. Asiento lentamente. Lo sé, es solo que he pasado toda mi vida anteponiendo sus sentimientos a los míos. A costa de tu propia dignidad, responde él, con una ternura firme. Sus palabras resuenan dentro de mí con la fuerza de una verdad evidente. Cada celebración familiar adaptada al horario de Morgan, cada logro mío minimizado para no eclipsarla, cada crítica que tragué para mantener la paz que siempre tuvo el precio de mi dignidad. Cierro los álbumes y abro el portátil. Durante horas trabajo con meticulosidad, recopilando todo, el comprobante de las invitaciones con confirmación de entrega, las capturas de los 14 intentos de contacto antes de la boda, y las respuestas posteriores en las que afirmaban no haber recibido nada. Para medianoche tengo una cronología completa, objetiva, sin rabia ni adornos. Redacto un correo para toda la familia extendida, sin acusaciones ni enojo, solo la verdad documentada. Parece haber confusión sobre mi ausencia en la boda de Morgan. Adjunto la documentación sobre lo ocurrido con la mía. Incluyo confirmación postal de entrega, comprobante del correo electrónico abierto, y registros de mis 14 intentos de comunicación antes de la boda, junto con las afirmaciones posteriores de que no recibieron la invitación. No asistiré a la boda de Morgan. Esto no es castigo ni crueldad, es consecuencia. Le deseo una hermosa boda. Mi ausencia es el resultado de decisiones tomadas hace 8 meses. Sinceramente, Leo Rhodes. Presiono enviar antes de que la duda tenga oportunidad de colarse. ¿Qué quieres hacer el día de la boda de Morgan?, pregunta Van cuando le cuento lo que hice. Sonrío por primera vez en días. Vamos de excursión al Parque Nacional Olímpico, siempre quise verlo. El día de la boda, mientras estamos en la cima de Hurricane Ridge, con las montañas extendiéndose ante nosotros, mi nuevo teléfono vibra. Solo lo tienen la familia de Van y unos pocos amigos cercanos.
Es un mensaje de la hermana de Carol con una foto adjunta. La boda de Morgan, la recepción medio vacía, familiares notablemente ausentes. Tu madre está furiosa, la mitad de la familia no se presentó. Dicen que nunca recibieron invitaciones, ¿te suena familiar? Debería sentirme reivindicada, pero lo único que siento es alivio de que la verdad, por fin, sea visible para todos. En los días siguientes llegan más mensajes, familiares que se disculpan por haber creído la versión de mis padres, primos que envían capturas de grupos familiares llenos de discusiones sobre el comportamiento de Carol y Daniel. La narrativa familiar ha cambiado para siempre. Ya no soy yo quien carga sola con el peso de su falsa imagen. Una semana después de su luna de miel, Morgan llama desde un número desconocido. Como pudiste, grita apenas contesto. Has puesto a todos en nuestra contra. No puse a nadie en tu contra, respondo, con voz tranquila, solo dejé de proteger una mentira. Solo les mostré la verdad, digo con calma. No puedes arruinar mi boda y esperar que vaya a la tuya, grita Morgan. La ironía de sus palabras queda suspendida entre nosotras. Eso es exactamente lo que tú y nuestros padres me hicieron a mí, es diferente, replica, la voz quebrándose. Siempre me amaron más. ¿Por qué todos están de tu lado ahora? Sus palabras confirman lo que siempre supe, pero nunca había oído en voz alta. Esto no se trata de bandos, respondo suavemente, se trata de la verdad. Ya no necesito su aprobación, y tú, la línea queda en silencio un largo momento antes de que cuelgue. Miro por la ventana de nuestro apartamento hacia el horizonte de Seattle y siento cómo se levanta el peso que he cargado durante 32 años. La verdad finalmente me ha liberado. Casi 2 años después de la boda, sostengo a mi hijo de 6 meses contra el pecho, su calor más reconfortante que cualquier sesión de terapia. Su respiración constante se ha convertido en mi sonido favorito del mundo. La luz de la tarde se filtra por las ventanas de nuestra casa en Olympia, bañando el suelo del salón con reflejos dorados donde Evan está sentado con las piernas cruzadas, ordenando fotos para el álbum del bebé. Mira esta, dice, levantando una foto de la señora Rhodes, la única abuela que mi hijo conocerá, sosteniéndolo el día que lo trajimos a casa. Sus ojos brillan con el mismo amor incondicional que me mostró desde el primer día. Paso mis dedos por el cabello suave de mi hijo. Viene mañana, ¿verdad? Por nada del mundo se lo perdería, responde Evan con una sonrisa. Dijo que traerá el pastel de manzana que tanto te gusta. Nuestras paredes no tienen retratos de Carol ni de Daniel, ni rastro de la sonrisa perfecta de Morgan. En cambio, muestran la familia que hemos elegido, los padres de Evan, mis amigos del grupo de apoyo, compañeros de trabajo que se convirtieron en confidentes, personas que están presentes no solo cuando es conveniente, sino cuando realmente importa. Mi teléfono vibra sobre la mesa auxiliar, acomodo al bebé para alcanzarlo, esperando un mensaje del trabajo sobre la actualización del software que lanzamos ayer, pero aparece un número desconocido y un texto que me hace tensar el estómago solo por un instante antes de que la sensación se disuelva como azúcar en el agua. Lie, sé que tuviste un hijo. No puedes ser tan cruel. No puedes apartar a un nieto de su abuela. Esto está mal. Llámame. Carol. Hace 2 años, esas palabras me habrían destrozado, me habrían hecho caer en la culpa y la duda. Habría leído el mensaje una docena de veces, redactando respuestas cuidadosas en mi mente, midiendo cada palabra ante la decepción inevitable que vendría después. Ahora no siento más que una certeza serena. ¿Tu madre?, pregunta Evan, reconociendo algo en mi expresión, no necesita especificar cuál madre. Confirmo usando el teléfono de mi prima y le muestro la pantalla. Las mismas tácticas, el mismo lenguaje que antes tenía tanto poder sobre mí. No puedes, no debes. Tienes que, ahora suenan tan vacíos como el guión de una mala obra. Mi valor ya no depende de su aprobación, mi felicidad ya no está secuestrada por su validación. Mi terapeuta lo llamó negligencia emocional cuando le conté mi infancia. Aquellas sesiones me ayudaron a entender ese amor condicional que siempre parecía fuera de alcance, atado a las expectativas de éxito de otros. El grupo de apoyo me presentó a personas con historias similares, distintas en los detalles pero con las mismas heridas, y me mostraron que no estaba sola. Pero fue construir esta vida con Eva lo que finalmente me enseñó lo que realmente significa una familia, la forma en que valida mis experiencias sin cuestionarlas, como su presencia constante me ancla cuando resurgen las viejas dudas. Ayer Jessica, la de contabilidad, me apartó para hablar, le cuento a Evan, acomodando a nuestro hijo en mi hombro cuando se mueve. Sus padres intentan manipularla para que vuelva a casa. ¿Y qué le dijiste?, pregunta, dejando las fotos a un lado. Que se puede amar a alguien y aún así necesitar distancia. Que a veces los límites no son castigo, sino protección. Las palabras fluyen naturalmente, sin la amargura que antes las habría tenido.
He encontrado propósito en ayudar a otros a navegar lo que yo ya superé, devolviendo el apoyo que una vez me sostuvo. Miro a mi hijo dormido en mis brazos y veo lo que es el amor incondicional, no una transacción, no una actuación, sino un regalo ofrecido libremente, sin expectativa de retorno. Mi pulgar se detiene solo un segundo sobre el botón de bloquear antes de presionarlo. Sin vacilación. Sin culpa. Sin necesidad de justificar mis límites. Dejo el teléfono, beso la frente de mi hijo y respiro su aroma dulce. Cuando levanto la vista, Evan me observa con los ojos llenos de la misma calma y certeza que yo siento. No pregunta si estoy segura. No necesita explicaciones. Simplemente sonríe, una sonrisa que dice más que 1000 palabras. Nuestro hijo duerme entre nosotros, protegido de los patrones que ambos hemos jurado romper. Esto es lo que significa familia ahora, definida por el amor y no por la obligación, por la elección y no por la sangre. Y en esa redefinición, encontré una libertad que nunca supe que existía. Gracias por escucharme. Historia 2. Mis padres negaron el embarazo de mi hermana, la aislaron del mundo, y fingieron que no pasaba nada, hasta que un día la realidad les golpeó. Hola a todos. Mis padres pasaron todo su embarazo negándose a aceptar la realidad, insistiendo en que solo estaba engordando por comer a causa del estrés. Se negaron a llevarla al médico, incluso cuando su vientre creció tanto que ya no podía ponerse su ropa. A los parientes les dijeron que estaba pasando por una etapa difícil y que necesitaba privacidad. Desde enero decidieron educarla en casa para que los vecinos no vieran su estado, y cuando finalmente entró en trabajo de parto una tarde de primavera, mientras nuestros padres estaban en el trabajo, yo era la única persona allí para ayudarla. Tenía 14 años en ese momento y estaba completamente desprevenido para lo que ocurrió aquel día. Naomi se había estado quejando toda la mañana de un fuerte dolor de espalda, recostada en el sofá con la mano apoyada sobre su enorme vientre. Nuestros padres habían salido horas antes a sus empleos y no volverían hasta después de las 6. Alrededor del mediodía, el rostro de Naomi se puso pálido, se dobló sobre sí misma, se agarró el estómago y comenzó a emitir sonidos que jamás había escuchado, gemidos profundos que provenían de un lugar primitivo y aterrador. Le pregunté si estaba bien, y ella solo negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su cara, diciéndome que algo andaba mal y que necesitaba ayuda en ese mismo instante. Tomé el teléfono para llamar a nuestros padres, pero Naomi me detuvo, su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza sorprendente, diciendo que no le creerían, que solo le gritarían por exagerar, como siempre hacían. Y tenía razón. Mis padres llevaban meses negando la realidad, tratando el evidente embarazo de Naomi como si fuera una invención para llamar la atención. La habían acusado de esconder almohadas bajo la camiseta, de mentir para ganar compasión, de intentar avergonzar a la familia con afirmaciones absurdas. Sin importar cuántas pruebas había, se negaban a reconocer lo que estaba pasando. Cuando se le rompió la fuente, empapando sus pantalones deportivos y los cojines del sofá, comprendí que esto era real, y no tenía idea de qué hacer. Había visto partos en programas de televisión, pero nada de eso me preparó para ver a mi hermana adolescente gritando de dolor, suplicándome que la ayudara a llegar al baño porque sentía que necesitaba empujar. La ayudé a caminar los pocos metros hasta el baño, sosteniendo su peso mientras avanzaba con las piernas abiertas, con el líquido amniótico escurriéndose por sus muslos a cada paso. Se desplomó en el suelo del baño, incapaz de llegar al inodoro, y allí permaneció las siguientes 2 horas. Llamé a emergencias 3 veces durante ese tiempo. La primera vez expliqué que mi hermana estaba de parto y que necesitaba una ambulancia de inmediato. La operadora me hizo las preguntas rutinarias: su edad, su fecha probable de parto, la frecuencia de las contracciones. Cuando le dije que tenía 16 años y que nunca había visto a un médico durante el embarazo, su tono cambió. Me preguntó por qué no había recibido atención prenatal, y no supe cómo explicar que nuestros padres fingían que nada de esto estaba ocurriendo. La operadora me dijo que una ambulancia estaba en camino, pero que había un gran accidente en la autopista y podría tardar más de 30 minutos. 30 minutos se convirtieron en 1 hora, y luego en más. Llamé 2 veces más para preguntar dónde estaban, y me transfirieron entre distintas personas que repetían las mismas preguntas. Mientras tanto, Naomi gritaba tan fuerte que pensé que los vecinos la escucharían, pero nadie vino a ayudarnos. Repetía que no podía hacerlo, que algo estaba mal, que el bebé venía y no sabía cómo detenerlo. Me arrodillé a su lado, sosteniendo su mano mientras la apretaba con tanta fuerza que me dejó marcas, viendo su rostro enrojecerse y llenarse de manchas por el esfuerzo. El bebé llegó rápido en cuanto Naomi empezó a empujar de verdad. Un momento gritaba que no podía, y al siguiente ya se veía una cabeza asomando entre sus piernas, con cabello oscuro, húmedo y pegajoso. La miré,
paralizado, mientras Naomi empujaba una vez más y todo el bebé salió deslizándose al suelo del baño en una ráfaga de sangre y líquido. El bebé no lloró de inmediato, simplemente quedó allí entre las piernas de Naomi, con la piel gris azulada y cubierta de vernix blanco, completamente inmóvil. Pensé que había nacido muerto, pero entonces jadeó y emitió un llanto débil que se hizo más fuerte con cada respiración. Tomé unas toallas del armario y lo envolví sin saber qué más hacer. El cordón umbilical seguía unido, grueso y palpitante, conectando a mi hermana con esa diminuta criatura que acababa de traer al mundo. Naomi lloraba y me preguntaba si el bebé estaba bien, si estaba vivo, y yo le dije que sí, mientras miraba a esa pequeña persona en mis brazos. El bebé tenía la nariz de mi hermana y la barbilla de mi madre. Era una niña, me di cuenta al ajustar la toalla alrededor de su cuerpo. La ambulancia llegó finalmente 20 minutos después del nacimiento. Los paramédicos entraron apresurados con sus equipos, sorprendidos al ver que el bebé ya había nacido y estaba limpio. Uno de ellos me preguntó si había cortado el cordón, y respondí que no sabía cómo hacerlo. Lo sujetaron en 2 lugares y cortaron entre ambos con unas tijeras quirúrgicas, separando a mi sobrina de mi hermana con 3 rápidos cortes. Examinaron a la bebé bajo luces brillantes, revisaron sus vías respiratorias y su corazón, y confirmaron que estaba sana a pesar de todo, 3 kilos 300 gramos, perfectamente formada y llorando con una fuerza impresionante. Subieron a Naomi a una camilla y la llevaron al hospital, con la niña envuelta en mantas calientes. Fui en la ambulancia con ellas, observando a los paramédicos tomar las constantes vitales de mi hermana y hacer preguntas sobre su historial médico que ninguna de las dos podía responder. En el hospital, las enfermeras rodearon a Naomi y al bebé, llevándolos a distintas salas, mientras alguien me entregaba formularios para completar. No sabía cosas básicas como el tipo de sangre de Naomi o si era alérgica a algún medicamento. No podía responder sobre vitaminas prenatales, ecografías o cualquier otro detalle de un embarazo normal. Solo seguía escribiendo desconocido en los espacios en blanco hasta que una enfermera me quitó el portapapeles y me pidió esperar en el pasillo. Llamé a mis padres desde la sala de espera del hospital. Mi madre respondió al tercer tono, sonando molesta porque la estaba interrumpiendo en el trabajo. Le dije que Naomi había dado a luz y que necesitaban venir al hospital de inmediato. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego mi madre se echó a reír, de verdad se rió, y dijo que no era gracioso y que no apreciaba que le hiciera bromas mientras trabajaba. Cuando insistí en que era verdad, que Naomi había dado a luz a una niña en el suelo de nuestro baño y que ahora estaba siendo atendida por los médicos, la voz de mi madre se volvió fría. Dijo que estaba mintiendo, igual que Naomi había mentido durante meses, y que se encargaría de nosotras cuando llegara a casa. La reacción de mi padre fue aún peor. Cuando mi madre lo llamó, pude oírlo gritar a través del teléfono, su voz tan alta que mi madre tuvo que alejar el aparato de su oído. Estaba furioso porque, según él, seguíamos insistiendo en esa historia ridícula, y ahora estábamos involucrando al hospital y malgastando los servicios de emergencia con nuestro comportamiento para llamar la atención. Mi madre intentó calmarlo, pero él solo se enfureció más, diciendo que estaba harto de esas tonterías y que no pensaba dejar el trabajo por otra falsa crisis. Mi madre estuvo de acuerdo con él, me dijo que dejara de jugar y que me fuera a casa inmediatamente, y colgó. Aproximadamente 1 hora después se me acercó una trabajadora social. Se llamaba Diane y tenía unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Se sentó a mi lado en la sala de espera y me preguntó, con una voz tan suave que me dieron ganas de llorar, cómo era nuestra situación familiar. Le expliqué todo lo mejor que pude, como Naomi llevaba meses claramente embarazada, pero nuestros padres se negaban a reconocerlo, como la habían sacado de la escuela y la mantenían aislada en casa, como le negaron atención médica y la llamaban mentirosa cada vez que intentaba hablar del tema, y cómo terminé ayudándola a dar a luz a mi sobrina en el suelo del baño porque la ambulancia tardó demasiado y nuestros padres no vinieron ni siquiera cuando los llamé desde el hospital. Diane fue anotando todo en un cuaderno, haciéndome preguntas aclaratorias y asintiendo con comprensión. Me dijo que Naomi y el bebé estaban sanos, lo cual era un verdadero milagro dadas las circunstancias. Sin atención prenatal no había forma de detectar complicaciones, ni ecografías para comprobar la posición del bebé, ni análisis para descartar problemas genéticos o de desarrollo. Naomi podría haber muerto al dar a luz sin asistencia médica, y el bebé podría haber tenido problemas que no se detectarían hasta que fuera demasiado tarde. Eran increíblemente afortunadas. Entonces, Diane me explicó que había contactado con los servicios de protección infantil, porque Naomi era menor de edad y no había recibido atención prenatal. Era necesario investigar nuestra situación familiar, asignarían un trabajador social para evaluar si nuestros padres eran aptos como tutores, si Naomi y yo estábamos seguras,
y si el bebé podría volver a casa con nosotras o tendría que ser puesto temporalmente en un hogar de acogida. Diana explicó todo con delicadeza pero con firmeza, dejando claro que no era opcional ni negociable, que el Estado tenía la obligación de proteger a los menores vulnerables, y en ese momento eso nos incluía a Naomi, al bebé y a mí. Mis padres finalmente llegaron al hospital 3 horas después. Entraron furiosos por las puertas de urgencias, exigiendo saber dónde estaban sus hijas y qué clase de espectáculo estábamos montando. Una enfermera intentó guiarlos hasta la habitación de Naomi, pero ellos la apartaron y siguieron las señales hasta llegar a la sala de maternidad. Escuché la voz de mi padre resonar por el pasillo antes de verlo, gritando sobre mentiras y manipulaciones, diciendo que su familia estaba siendo humillada. Cuando mis padres vieron a Naomi acostada en una cama del hospital, sosteniendo a un recién nacido en brazos, se quedaron paralizados. El rostro de mi madre pasó por varias expresiones a la vez, confusión, sorpresa y algo que tal vez era horror. Mi padre simplemente se quedó mirando, con la boca abierta sin poder emitir sonido alguno. Naomi los observó con los ojos cansados y dijo, en voz baja, que había intentado decírselo, que llevaban 9 meses intentándolo, y que ahora tenían delante una prueba imposible de negar. Mi madre empezó a llorar, unos sollozos entrecortados y extraños que no parecían reales. Repetía no una y otra vez, moviendo la cabeza como si así pudiera hacer desaparecer la realidad. El rostro de mi padre se volvió rojo y empezó a gritar de nuevo, no contra Naomi, sino contra el personal del hospital. Exigía saber quién era el responsable de esa situación, quién había llenado la cabeza de su hija con mentiras, quién la había convencido de participar en esa farsa elaborada. Se negaba a creer que el bebé fuera real, incluso cuando las enfermeras le mostraron el certificado de nacimiento, los documentos y los informes médicos que acreditaban el parto. Fue entonces cuando Diana intervino, acompañada por el personal de seguridad del hospital. Se presentó como la trabajadora social asignada al caso y les informó con calma que los servicios de protección infantil ya habían sido notificados, porque habían negado atención médica a su hija adolescente embarazada durante 9 meses. Habría una investigación sobre su idoneidad como tutores, y esa noche no se llevarían ni a Naomi ni al bebé a casa. Naomi permanecería en el hospital bajo observación y la niña se quedaría con ella bajo supervisión médica hasta que se completara la primera evaluación de los servicios sociales. Mi padre estalló, gritando que esa era su familia y que nadie tenía derecho a intervenir, acusó al hospital de secuestrar a sus hijas y amenazó con llamar a la policía. Diana mantuvo la calma en todo momento, explicando que ya había coordinado la situación con las autoridades y que estaban al tanto. Si mi padre continuaba siendo agresivo, el personal de seguridad lo sacaría del hospital, la decisión era suya, o cooperaba con la investigación, o se marchaba y esperaba a ser contactado oficialmente por protección infantil. Mi madre le sujetó del brazo, rogándole que se calmara antes de empeorar las cosas, pero él se soltó bruscamente y salió del área de maternidad, con sus pasos retumbando por el pasillo. Mi madre nos miró a Naomi y a mí con los ojos llenos de lágrimas, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final siguió a mi padre sin pronunciar palabra. El silencio que quedó después de su partida se sintió pesado y extraño. Naomi miró hacia la puerta por donde habían desaparecido nuestros padres, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras el bebé dormía plácidamente en sus brazos. Diana organizó para que yo pudiera quedarme esa noche en el hospital. Prepararon una camilla en la habitación de Naomi para que estuviera con ella y con la bebé, que aún no tenía nombre. Naomi estaba demasiado agotada y abrumada para pensar en eso, solo sostenía a la niña y lloraba en silencio, mientras las enfermeras entraban y salían, revisando sus signos vitales y trayendo biberones de fórmula, ya que su leche aún no había subido. Ayudé a cambiar el primer pañal del bebé, torpe con las pequeñas tiras adhesivas y tratando de no despertarla cuando empezó a moverse inquieta. Ninguna de las dos sabía lo que estaba haciendo, pero lo fuimos descubriendo juntas. A la mañana siguiente llegó la trabajadora social de los servicios de protección infantil. Se llamaba Leslie y tenía una actitud profesional pero cálida que me tranquilizó un poco. Primero entrevistó a Naomi, haciéndole preguntas detalladas sobre su embarazo y la reacción de nuestros padres. Naomi explicó que se había dado cuenta de que estaba embarazada alrededor de la semana 12, cuando su menstruación no apareció por tercer mes consecutivo. Se había hecho 3 pruebas de embarazo de farmacia, todas positivas, y cuando mostró los resultados a nuestros padres, nuestro padre los rompió y le gritó que solo intentaba arruinar la reputación de la familia. Naomi describió los siguientes 6 meses con un dolor que se notaba en cada palabra, como nuestros padres le prohibieron ir al médico, diciendo que los doctores solo alimentarían sus mentiras, como la sacaron de la escuela en segundo año de secundaria, diciendo a la dirección que la educarían en casa por supuestos problemas de ansiedad, como supervisaban su uso de Internet para impedirle buscar información sobre el embarazo o pedir ayuda, como controlaban su alimentación por su salud, sin
Entender que necesitaba más nutrientes para el bebé que crecía en su interior, y como repetían una y otra vez que todo era un invento para llamar la atención, prometiéndole que, si admitía que mentía, todo volvería a la normalidad. Leslie tomaba notas y preguntó por el padre del bebé. El rostro de Naomi se volvió inexpresivo cuando dijo que no podía hablar de eso. Leslie insistió con suavidad, explicando que conocer la identidad del padre era importante por razones legales y médicas, pero Naomi negó con la cabeza y repitió que no podía, que simplemente no podía, y rompió a llorar otra vez. Leslie no presionó más en ese momento, pero anotó que el tema debía tratarse más adelante. Luego me entrevistó a mí, preguntando sobre nuestro entorno familiar y si había otros adultos que pudieran brindar apoyo. Traté de ser lo más sincera posible al describir la dinámica de nuestra familia. Nuestros padres siempre habían sido estrictos y controladores, pero el último año se habían vuelto insoportables. Vigilaban todo lo que hacíamos, revisaban nuestros teléfonos constantemente, no nos permitían tener amigos en casa ni asistir a eventos sociales. Se habían obsesionado con la reputación y las apariencias, preocupados todo el tiempo por lo que los vecinos o los parientes pudieran pensar. Cuando Naomi quedó embarazada, fue como si se hiciera realidad su peor pesadilla, así que decidieron que simplemente no era cierto y exigieron que todos participáramos en esa ficción. Leslie me preguntó si alguna vez habían sido violentos físicamente. Dudé antes de admitir que mi padre tenía mal carácter y, a veces, cuando se enfadaba, nos agarraba con fuerza o nos empujaba. Nunca nos dejó moretones visibles, nunca lo habría llamado abuso antes de todo esto, pero al contarlo bajo la mirada profesional de Leslie, me di cuenta de que quizá había sido más grave de lo que yo misma quería reconocer. Leslie escribió notas detalladas y me agradeció por mi sinceridad. Explicó que la investigación tomaría varias semanas y que, durante ese tiempo, Naomi y el bebé serían ubicados temporalmente en un hogar de acogida preparado para atender a madres adolescentes con recién nacidos. El hogar era administrado por una mujer llamada Beverly, especializada en ayudar a chicas jóvenes a adaptarse a la maternidad. Tenía una casa grande con varias habitaciones, una guardería llena de suministros donados y 2 chicas adolescentes más que vivían allí con sus bebés. Beverly recibió a Naomi con un abrazo cálido y le mostró una habitación soleada en el segundo piso que sería suya el tiempo que necesitara. Había una cuna junto a la cama, una mesa para cambiar pañales con toallitas y un sillón mecedor junto a la ventana. Beverly le explicó las normas de la casa con calma y amabilidad, enfatizando que era un lugar seguro donde podría aprender a ser madre sin miedo ni juicio. Yo tenía que volver a casa. Por más que quería quedarme con Naomi y el bebé, Leslie me explicó que no podía vivir en la casa de Beverly porque no era madre adolescente. Debía regresar mientras CPS completaba la investigación, lo que significaba enfrentarme a mis padres sola. El viaje de regreso fue los 20 minutos más largos de mi vida. No dejaba de pensar en qué diría cuando cruzara la puerta, cómo explicaría dónde había estado, si siquiera me dejarían entrar. Mis padres me esperaban en la sala cuando llegué, sentados en extremos opuestos del sofá, sin tocarse, con el rostro inmóvil como tallado en piedra. Mi padre me ordenó sentarme y obedecí, apoyándome apenas en el borde del sillón frente a ellos. Durante un largo momento nadie dijo nada. Luego mi padre preguntó, con voz controlada, ¿dónde estaba Naomi? Le respondí que estaba en un hogar de acogida con el bebé, que CPS la había colocado allí temporalmente mientras duraba la investigación. Mi madre soltó un sonido ahogado y se cubrió el rostro con las manos. La compostura de mi padre se quebró y empezó a gritar, diciendo que había destruido a la familia, que los había traicionado al llamar a emergencias e involucrar a las autoridades. Si me hubiera quedado callada, dijo, nada de esto habría pasado, lo habrían manejado en privado, habrían hecho los arreglos adecuados, habrían preservado la dignidad. En cambio, había llamado a extraños que no tenían derecho a entrometerse en los asuntos familiares. Ahora todos sabrían nuestra vergüenza, los vecinos chismorrearían, los parientes nos juzgarían, y nuestra reputación estaba arruinada porque yo no supe quedarme al margen. Algo cambió dentro de mí mientras escuchaba su arrebato. Comprendí que no se trataba del bienestar de Naomi ni de la salud del bebé, sino de las apariencias, del control y de su incapacidad para aceptar la realidad cuando no coincidía con su narrativa. Interrumpí a mi padre a mitad de frase, con la voz temblorosa pero firme. Le dije que Naomi podría haber muerto al dar a luz en el suelo del baño, que el bebé podría haber tenido complicaciones graves sin tratar, que había negado atención médica a su hija adolescente embarazada durante 9 meses porque les importaba más la reputación que su vida, y que eso no era amor ni protección, era negligencia. Mi padre se levantó tan rápido que el sofá se movió, dio 2 pasos hacia mí y me encogí de miedo, temiendo de verdad que me golpeara. Mi madre lo sujetó del brazo y lo tiró hacia atrás, suplicándole que se calmara. Él se quedó de pie respirando con fuerza,
los puños apretados a los costados, mirándome con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de furia pura y algo que parecía dolor. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y el portazo de la puerta del dormitorio. Mi madre y yo permanecimos sentadas en silencio. Después de varios minutos, habló en un susurro casi imperceptible y me preguntó si realmente creía que habían sido negligentes. Miré su rostro cubierto de lágrimas y le dije que sí, que lo creía. Había visto el cuerpo de su hija adolescente cambiar durante 9 meses, había presenciado sus malestares matutinos, el crecimiento evidente de su vientre, había escuchado sus súplicas por recibir ayuda médica, y aún así no hizo nada, salvo insistir en que todo era producto de su imaginación. Eso era peor que no hacer nada, era negar una verdad que tenía frente a los ojos. Mi madre comenzó a llorar más fuerte, diciendo que no sabía qué le pasaba, por qué no había podido aceptar lo que ocurría, como se había convencido de que no podía ser real porque la alternativa era demasiado dolorosa de enfrentar. La investigación de los servicios de protección infantil se prolongó durante 6 semanas. Durante ese tiempo viví en casa con mis padres, en un silencio tenso. Apenas me dirigían la palabra, salvo lo estrictamente necesario. Mi padre iba al trabajo, volvía y se encerraba en su despacho. Mi madre preparaba comidas que casi nadie probaba, moviendo los alimentos en el plato mientras la televisión emitía programas que nadie miraba. Visitaba a Naomi en casa de Beverly 2 veces por semana y observaba cómo mi hermana se transformaba lentamente en una madre. Aprendió a alimentar al bebé después de las primeras dificultades, a calmarla cuando lloraba, a cambiar pañales con agilidad. Llamó a la niña Iris, en honor a nuestra abuela, que había fallecido cuando éramos pequeñas. Beverly enseñó a Naomi habilidades prácticas que nuestros padres nunca le habían transmitido, como administrar dinero, solicitar programas de ayuda, llenar formularios para guarderías y citas médicas. Beverly tenía contactos en la comunidad y ayudó a Naomi a inscribirse en un programa que le permitiría terminar la secundaria mientras cuidaba de Iris. Las otras jóvenes madres de la casa compartían consejos y se ayudaban entre sí, creando una red de apoyo que Naomi necesitaba desesperadamente. Por primera vez en meses, vi una sonrisa sincera en su rostro. Estaba agotada, abrumada, pero también esperanzada y decidida. Leslie visitó nuestra casa varias veces durante la investigación, entrevistando a mis padres por separado y juntos. Inspeccionó el hogar, revisó nuestras fotografías familiares, habló con vecinos y parientes sobre nuestra dinámica. El retrato que surgió era preocupante, aunque no del todo concluyente. Mis padres no tenían antecedentes de denuncias ni problemas previos con las autoridades, tampoco antecedentes legales. Eran considerados miembros respetables de la comunidad, con trabajos estables y una casa bien cuidada. Sin embargo, habían demostrado una negación peligrosa y una falta de responsabilidad al enfrentarse al embarazo de Naomi, priorizando su reputación por encima de su salud de una manera que pudo haber sido trágica. La pregunta que debían responder las autoridades era si podían confiar en ellos para seguir cuidándome, y si alguna vez podrían reconstruir una relación con Naomi e Iris. Leslie me explicó durante una de sus visitas que la investigación podría tener varios resultados. Mis padres podrían completar cursos y terapia para mejorar su forma de actuar, con la meta de una reunificación futura. Podrían conservar la tutela sobre mí, pero perder la de Naomi permanentemente, o, en el peor escenario, perder la custodia de ambas si se descubrían problemas más profundos. Alrededor de la 4ª semana de la investigación, Naomi finalmente le contó a Leslie quién era el padre del bebé. Había guardado ese secreto con temor, aterrorizada por las consecuencias. Cuando reveló la verdad, la expresión de Leslie pasó de la atención profesional a la sorpresa y la preocupación. El padre era nuestro guía juvenil en la iglesia, un hombre casado de más de 30 años llamado David Keller, que había estado orientando a Naomi durante una etapa difícil. Había aprovechado su posición de confianza para manipularla poco a poco, convenciéndola de que su vínculo especial tenía un sentido espiritual, que era madura para su edad, y que lo que compartían debía mantenerse en secreto. Cuando Naomi quedó en estado, David le dijo que no lo contara a nadie, que si lo hacía, él perdería su labor y su familia, y que sería culpa suya por haberlo confundido. Leslie informó de inmediato a las autoridades. Lo que David había hecho no solo era inmoral, sino también un grave uso indebido de su posición y de la confianza que la comunidad le había otorgado. Un adulto con poder espiritual había mantenido una relación inapropiada con una menor bajo su orientación, y el hecho de que de esa relación hubiera surgido un embarazo significaba que existía evidencia biológica que podía confirmar los hechos. En menos de 24 horas, los investigadores estaban entrevistando a Naomi, tomando su declaración completa y explicándole que necesitarían muestras de ADN tanto del bebé como de David para fortalecer el caso. Naomi estaba asustada,
pero también aliviada de poder contar, por fin, lo que realmente había sucedido. La detención ocurrió durante el servicio dominical. Los agentes esperaron a que David terminara su sermón y bajara del púlpito antes de acercarse a él frente a toda la congregación. Anunciaron que tenían una orden para detenerlo por conducta inapropiada con una menor y por abuso de confianza. El templo se llenó de murmullos y exclamaciones de asombro mientras los oficiales le colocaban las esposas y le leían sus derechos. Su esposa gritó e intentó tomarle del brazo, mientras los feligreses preguntaban qué estaba pasando. David permaneció con la cabeza baja, sin negar nada, sin resistirse. La noticia se propagó por la comunidad como un incendio. Para el lunes siguiente, todos sabían que David Keller había sido detenido por mantener una relación indebida con una adolescente de su congregación y haberla dejado embarazada. Pronto la gente dedujo que la joven era Naomi, aquella que había desaparecido de la iglesia meses antes. Algunos miembros culparon a Naomi, diciendo que tal vez lo había confundido o provocado, que las chicas jóvenes hoy en día se comportan de manera imprudente, pero muchos otros se horrorizaron y la apoyaron, comprendiendo que un adulto con autoridad espiritual sobre menores vulnerables era totalmente responsable de sus acciones. La presión sobre mis padres aumentó. La gente señaló que Naomi había intentado decirles la verdad, que había pedido ayuda, y que ellos la habían tratado de mentirosa en lugar de protegerla. Si la hubieran escuchado, si le hubieran brindado atención médica, si hubieran hecho las preguntas correctas, David habría sido descubierto meses antes. En cambio, su negación permitió que la situación se mantuviera oculta, puso en peligro la vida de Naomi y terminó en un parto traumático en casa. La opinión pública se volvió contra ellos. Sus antiguos amigos dejaron de contestar sus llamadas, y el jefe de mi padre le sugirió que tomara un permiso prolongado para resolver sus asuntos familiares. Nuestra casa se convirtió en una prisión de vergüenza. El juicio se desarrolló antes de lo previsto, porque el abogado de David le aconsejó aceptar un acuerdo. Con las pruebas genéticas que demostraban que era el padre de Iris, el testimonio de Naomi sobre la manipulación y las declaraciones de otros jóvenes del grupo que habían notado su comportamiento inadecuado, el caso era contundente. David se declaró culpable de mala conducta con una menor, abuso de confianza y poner en riesgo a un niño. El juez lo condenó a 15 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena durante al menos 10. Su esposa pidió el divorcio antes de que fuera trasladado al centro penitenciario. En la audiencia final de sentencia de David, Naomi dio su declaración final ante el tribunal. Se puso de pie en el podio con una hoja en las manos, su voz temblaba pero sonaba firme. Describió cómo David se había hecho su amigo cuando ella tenía 14 años y pasaba por una etapa difícil, como le había dicho que era especial, madura, elegida por Dios, como poco a poco la fue aislando de sus amigos y de su familia, haciéndola depender de su aprobación y de su atención, y como la convenció de que su vínculo era algo espiritual y sagrado, cuando en realidad solo se trataba de una relación indebida en la que él, un adulto con poder, había cruzado límites inaceptables. Contó cómo, cuando quedó en estado, él la presionó para guardar silencio, más preocupado por su reputación que por su bienestar. Terminó diciendo que lo perdonaba, porque eso era lo que necesitaba para sanar, pero que esperaba que él pensara cada día en cómo había destruido su infancia y su propia vida por sus decisiones egoístas. La investigación de los servicios de protección infantil concluyó poco después de la sentencia de David. Leslie presentó los resultados en una reunión con mis padres, su abogado y un defensor designado por el tribunal para Naomi y para mí. El informe establecía que mis padres habían incurrido en una grave negligencia al negarle a Naomi atención médica durante su embarazo, pese a la evidencia evidente. También señalaba que habían fallado en protegerla de un entorno perjudicial al no hacer las preguntas adecuadas sobre cómo había llegado a esa situación. Su respuesta, según el informe, se había centrado más en las apariencias que en la seguridad de su hija. Sin embargo, el documento también reconocía que no tenían antecedentes previos de maltrato y que mostraban un arrepentimiento genuino tras ser confrontados con la realidad. La decisión del tribunal fue compleja. Mis padres conservarían la custodia sobre mí, pero bajo supervisión, y estarían obligados a asistir a terapia familiar y a clases de crianza durante 6 meses. También tendrían que completar cursos sobre cómo reconocer señales de peligro y responder de manera adecuada ante una crisis. Un trabajador social nos visitaría cada mes para asegurarse de que yo estuviera segura y bien cuidada. En cuanto a Naomi, se le dio la opción de regresar a casa o permanecer en el hogar de acogida hasta cumplir 18 años. La decisión sería completamente suya. Mis padres podrían tener visitas supervisadas con Iris, pero no contacto sin supervisión durante al menos un año, condicionado a que completaran sus programas y demostraran cambios de conducta. Naomi decidió quedarse en la casa de Beverly. Les explicó a nuestros padres, durante una visita supervisada, que ya no podía confiar en ellos,
que no se sentía segura en un hogar donde sus súplicas habían sido ignoradas. Necesitaba espacio para descubrir quién era como madre y como persona, lejos de las expectativas y la negación de ellos. Mi madre lloró y pidió perdón una y otra vez. Mi padre permaneció en silencio, con el rostro pálido y envejecido. No discutieron su decisión. Tal vez al fin entendieron las consecuencias de sus actos, o quizás simplemente estaban demasiado derrotados para discutir. Con el tiempo, la vida encontró un nuevo equilibrio. Yo seguía viviendo en casa, pero pasaba la mayor parte de mis días en la casa de Beverly, ayudando a Naomi con Iris. Mis padres asistían sin quejas a sus terapias y clases obligatorias. En las sesiones familiares hablaron de su obsesión con las apariencias, de su dificultad para aceptar la imperfección, de la vergüenza profunda que los había llevado a negar la realidad. La terapeuta los ayudó a entender que el amor verdadero consiste en aceptar las verdades difíciles y acompañar a los hijos en los momentos de crisis, no en fingir que los problemas no existen solo porque enfrentarlos resulta doloroso. Naomi terminó su segundo año de secundaria a través del programa para madres jóvenes y comenzó el tercero en otoño. Beverly cuidaba a Iris mientras Naomi asistía a clases. Las demás jóvenes del programa se convirtieron en su grupo de apoyo, chicas que comprendían su experiencia sin juzgarla. Empezó a hablar sobre ir a la universidad, quizás para estudiar trabajo social y ayudar a otras madres jóvenes. Verla hacer planes para el futuro, pese a todo lo que había pasado, me llenaba de orgullo por su fortaleza. Las visitas supervisadas entre mis padres y Naomi seguían siendo tensas, pero poco a poco mejoraron. Mi madre aprendió a sostener a Iris con seguridad, a ayudar con las comidas y a cambiar pañales sin quejarse. Mi padre, en cambio, se mantenía en segundo plano, observando en silencio y haciendo comentarios breves sobre cuánto había crecido la niña. Naomi era cortés, pero distante, dispuesta a permitir que fueran abuelos en una medida limitada, pero no preparada aún para perdonar ni olvidar. No la culpaba, la confianza, una vez rota tan profundamente, requiere años para reconstruirse, si es que alguna vez puede lograrse. 2 años después, Naomi se graduó de la escuela secundaria con honores, estando embarazada de 7 meses, esta vez fruto de una relación sana con otro joven del hogar de Beverly, un chico que había sido acogido allí con su pequeña hija tras ser rechazado por su familia. Se habían unido durante las largas noches cuidando a sus bebés y compartiendo dificultades, hasta enamorarse de esa forma que solo entienden quienes han sobrevivido a un dolor profundo juntos. La vi cruzar el escenario de graduación con Iris en brazos, su vientre visible bajo la toga, y sentí una mezcla de orgullo y tristeza por todo lo que había perdido. Mis padres asistieron a la ceremonia, sentados en la última fila. Habían completado sus programas y terapias. La supervisión del caso había terminado después de 18 meses con informes positivos. Mi madre comenzó a colaborar como voluntaria en un centro de apoyo a embarazos, ayudando a adolescentes a acceder a atención médica sin importar sus circunstancias familiares. Mi padre se unió a un grupo para hombres en otra iglesia, centrado en la empatía y la responsabilidad emocional. Estaban intentando ser mejores personas, mejores padres, aunque el daño causado nunca podría borrarse del todo. Después de graduarse, Naomi se mudó a su propio apartamento con ayuda de un programa de vivienda y su trabajo en un centro infantil, donde cuidaba a otros niños mientras estudiaba en línea. Permitía que mis padres cuidaran de Iris ocasionalmente, al principio siempre bajo mi supervisión, con el tiempo, durante breves periodos a solas. La relación nunca volvería a ser la de antes, pero existía una forma de vínculo, y eso ya era el mejor resultado posible dadas las circunstancias. A menudo pienso en aquel día en el baño, en el momento en que comprendí que estaba ayudando a traer al mundo a mi sobrina mientras mi hermana gritaba de dolor y nuestros padres se negaban a creer lo que sucedía. Pienso en lo cerca que estuvimos del desastre, solo porque la negación les parecía más segura que la verdad. A veces me despierto de pesadillas donde la bebé no llora, donde la ambulancia nunca llega, donde tengo 14 años otra vez y no puedo hacer nada. Pero luego visito el apartamento de Naomi y la veo prosperar a pesar de todo, veo a Iris crecer como una niña alegre y llena de amor, una niña que jamás conocerá la negación que su madre sufrió. Eso hace que las pesadillas valgan la pena. El embarazo adolescente que sorprendió a todos nunca se trató solo del embarazo. Fue sobre cuánto deseaban mis padres creer que no estaba ocurriendo, incluso cuando la verdad era imposible de negar. Eligieron mentiras cómodas antes que una realidad dolorosa, hasta que la verdad se impuso por sí misma en aquel baño. Para entonces, el daño ya estaba hecho, la confianza destruida y la familia fracturada en formas que tardarían toda una vida en sanar. Pero sobrevivimos. Naomi sobrevivió, Iris sobrevivió, y a veces la supervivencia es, por sí sola, el desenlace más sorprendente de todos. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor?
Gracias por unirte a Toe hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.